best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes, waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea. Muy buenas tardes, amigos de Por Amor a Ti. Un placer volvernos a reencontrar por este medio y en este querido canal Señal Santa María. Gracias por estar siempre fielmente allí del otro lado, porque sin ustedes allí nosotros no podríamos hacer este programa que lo hacemos con mucho amor y para todos ustedes. Amigos, hoy nos encontramos en la localidad de Santo Tomé, a orillas del río Uruguay. Una ciudad tranquila, de casas bajas. Está la plaza principal, la Plaza San Martín. Muy cerca de aquí se encuentra el puente internacional que une la localidad de Santo Tomé con la nación hermana de Brasil. Y aquí nos encontramos con esta bella catedral de la Inmaculada Concepción, que fue fundada en el año 1916, donde junto a la catedral se encuentra la capilla de adoración perpetua. Vamos a conocer su interior y vamos a hablar con su párroco, el padre Héctor Aguirre, quien muy amablemente nos ha recibido. ¿Qué tal, padre Héctor? ¿Cómo está? Hola, Luba. Para nosotros es un honor que nos visiten. Saludo a toda tu audiencia. Estamos aquí en Corrientes y no puede faltar un mate. Así que si me permitís, compartimos mate. ¿Cómo no, padre? ¿Cómo no? Padre, ¿nos puede contar un poco hace cuánto tiempo que está acá? ¿Hace cuánto tiempo que se ordenó? Yo estoy hace 3 años y medio como párroco aquí en la catedral. Soy oriundo de aquí, una ciudad vecina, de Virasoro. Habrán pasado por allí. Más precisamente nací allí en Las Marías, en el establecimiento. Y después fui a estudiar a Resistencia, hice todo mi seminario allí. Y ahora voy a cumplir 14 años, en septiembre, el 29 de septiembre. Y el señor obispo, Monseñor Hugo Santiago, ha querido que ahora pueda administrar, pueda, digamos, ser el pastor de aquí, esta ciudad. Padre, ¿cómo se forma esta comunidad? Santo Tomé es una ciudad de aproximadamente entre 38.000 y 40.000 habitantes. Hay una sola parroquia con 6-7 capillas y después todo lo que es parajes que llega hasta los Esteros Olivera. Aquí dentro de la ciudad es una ciudad antigua, es una ciudad que se remonta a los jesuitas y gracias a Dios, digamos, tenemos también un seminario menor, donde allí el rector del seminario me suele dar una mano también en la atención, y tenemos allí 10 chicos que se están formando. Luego tengo un vicario, el padre Francisco Lucardi. Con él, digamos, atendemos todo lo que es pastoralmente, la atención espiritual de la gente.
¿Hay jóvenes que hacen lío en esta diócesis como nos pide nuestro Santo Padre Francisco? Gracias a Dios hay jóvenes que hacen sus líos. Tuve la gracia de participar el año pasado en Río, junto con 30 jóvenes de aquí de la parroquia, y a nosotros también nos impresionó mucho el carisma, el trato que irradiaba nuestro Papa, y a los jóvenes esas palabras cálidas, cercanas, al punto que uno de los chicos, bueno, nosotros así en las reuniones veníamos tratando diferentes temas, qué sé yo, y uno de los chicos me dice: padre, ¿por qué ahora no charlamos de las mismas homilías al Papa? Porque a este Papa sí le entendemos. Y estos jóvenes, aquí hay una realidad que dice, tenemos la Facultad Barceló, tenemos medicina, y eso ha traído muchos jóvenes últimamente. Y además hay un profesorado, hay una extensión de la UNE, tenemos derecho. Entonces hay muchos jóvenes, incluso del NEA, que han venido, están estudiando aquí. Entonces lo que hice fue, bueno, de un modo u otro, invitarles, poder organizar con ellos campamentos, actividades recreativas. Y lo otro que para mí es fundamental, de que la experiencia, el contacto, la realidad les sirva también a ellos como escuela. Por eso con ellos vamos toda la zona de las periferias, gracias a Dios, hace 2 años que estamos trabajando con esto. Entonces ese contacto, digamos, con la realidad a veces cruda, al estudiante le enseña. Aparte, es lo que siempre nos pide también el Papa Francisco, salir a las periferias, ¿no? Es así, uno aprende, ¿no? A veces uno, no sé, a veces pareciera que está cómodo con las cosas que ve cotidianamente, a ver pocos sacerdotes, entonces la gente viene hasta aquí, vos tenés que dedicarle tiempo a recibir a la gente, pero también hay que buscarse tiempos para decir, bueno, el Padre no está, y salir con los jóvenes, ir, también ellos esperan mucho de nosotros. Y uno aprende. Yo soy partidario de eso, ¿no? Constantemente Dios sigue ayudando a través de esas realidades concretas. Padre, para finalizar, un mensaje, si nos quiere dejar, y su bendición. Quisiera, digamos, que juntos podamos rezar por nuestra iglesia de Argentina, ¿no? Estamos aprendiendo muchas cosas con nuestro Papa Francisco. A mí siempre me impactó, digamos, que nosotros los argentinos somos un poco, digamos, empezamos a valorar cuando nuestra gente se va. Que empecemos a valorar mucha gente muy buena que tenemos entre nosotros. Que empecemos a revalorizar de distintos ámbitos, incluso de la cultura, personas que saben brindarse, saben darse por el bien del otro, revalorizar. Eso es lo primero. Y lo segundo, ante las crisis que tenemos en nuestro país, eso va a exigir de cada uno de nosotros también esos potenciales que ya las hay, Dios mismo ya nos regaló. Entonces redescubrirlo y ponerlo sobre la mesa. Que juntos, si nos juntamos, si luchamos codo a codo, si cada uno pone su granito de arena, podemos sacar este país adelante y nos merecemos, ¿no? Se merecen nuestros niños, se merecen nuestros jóvenes, pero eso requiere de una actitud fundamental, ¿no? Enamorados de las cosas que hacemos, enamorados de los emprendimientos, desafíos que Dios constantemente nos va mostrando. Hay que estar atentos,
saber escucharle a Dios, llevar a Dios en el corazón, pero también con el compromiso continuo, poder aprender a trabajar en grupo, que cuesta muchísimo. Esos son los desafíos grandes que yo tengo aquí y veo, ¿no? Así que yo creo que una reconciliación nacional, una paz nacional, que podamos luchar por nuestro país, exige de poner nuestras cualidades cada uno, ¿no? Y vamos a pedirle a Dios para que nos haga ver, nos muestre a cada uno de nosotros lo valioso que cada uno es, ¿no? Cada uno de nosotros es una criatura hermosa de Dios. Tenemos que valorarnos, tenemos que querernos un poco más, aceptarnos y así también poder querer al otro, valorar al otro, aceptar al otro, ponernos a trabajar juntos. Así que le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo, porque Él nos bendice siempre, en cada momento. Somos nosotros que a veces nos cansamos de pedirle su bendición, como dice el Papa Francisco, ¿no? Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón a Dios, pero Él siempre nos brinda su perdón. Que el Señor nos bendiga. Y también un saludo grande a Adriana, que Dios te bendiga tu labor, tu trabajo. No te conozco, pero hace cuenta que ya te estoy conociendo, ya te estoy queriendo, y que Dios también te bendiga a vos y tu trabajo. El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad estamos con la doctora Silvina Cooperman, médica pediatra del equipo del Banco de Cordón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por compartir este ratito con nosotros, ¿no? Este programa trata de saber vivir, y saber vivir es aprender a vivir, ¿no? Y en la salud esto implica mucho. ¿Qué es el Banco de Cordón? Explícanos un poquito a los televidentes. Bueno, el Banco de Células de Cordón es un banco donde se guardan la sangre de cordón. La sangre del cordón umbilical que se recolecta en el momento del parto, ¿sí? Una vez que el bebé nace y antes del alumbramiento, o sea, antes de que salga la placenta, cuando ya el bebé no requiere del cordón para ni alimentarse ni tener oxígeno, nosotros tomamos mililitros, muy poquitos mililitros de esa sangre y la preservamos, porque esa sangre es fuente de células progenitoras. Las células progenitoras son las células que nosotros tenemos en la médula ósea y que sirven para los trasplantes de médula ósea, ¿sí? El cordón, en el momento que el bebé nace, es un material de desecho. Habitualmente se tira a la basura. Exacto. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar bien claro, porque si no, muchas veces se tergiversan las cosas. Está bien claro, el cordón se desecha, de eso se extraen Tal esas cual. células. De ese material de desecho se extraen las células, se analizan y se guardan. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de tener un banco de células de cordón público, ¿sí? En Argentina? Es tener guardada sangre para aquellos pacientes que necesiten trasplantes de médula ósea, ¿sí? Nosotros, si cualquiera de nosotros tiene una enfermedad que necesita un trasplante de médula ósea, tiene un 25% de posibilidades de tener un donante compatible. Bien. De los trasplantes de médula ósea depende la vida de estos pacientes. Entonces, cuanto más cordones guardados tengamos, más posibilidad de tener una sangre compatible con algún paciente que la necesite. No solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Creo que saber vivir es también saber compartir vida, ¿no? Exacto. Y enterarnos de estas cosas, ¿no es cierto? Enterarnos, no taparnos los ojos, porque muchas veces al ignorarlas no sabemos cómo podemos ayudar. Tal cual. Y esta es una forma de que se puede ayudar, es donar estas células de cordón, ¿no es cierto? Es así. ¿Dónde se puede realizar? ¿Cómo se puede hacer para darle el mensaje? El banco público queda en el Hospital Garrahan. Lo que hay que hacer es acercarse al hospital o llamar a los teléfonos que después podemos poner a pie de pantalla, van a brindar.
se comunican con nosotros, todas las mamás embarazadas o que estén, digamos, potencialmente embarazadas, se comunican y nosotros acordamos una cita, les explicamos cómo es el procedimiento, es completamente inocuo para el bebé, al bebé no se le realiza ningún análisis, ni se lo invade de ninguna forma. Esto lo tenemos que dejar bien claro, que es totalmente inocuo. Solo trabajamos sobre el cordón, que es este material de desecho que después de todos los partos va a la basura. ¿Sí? Nosotros que estamos en permanente contacto con los pacientes sabemos de la angustia de las familias y de los pacientes que están en lista de espera para trasplantes de médula ósea porque no tienen donante compatible ni acá ni con búsquedas internacionales. Exacto, y tenemos que ser conscientes de esto, y este programa trata de esto, ¿no? De saber vivir y de saber ayudar al prójimo. Yo te agradezco muchísimo, Silvana, por este aporte. Y bueno, volvemos a repetir, a pie de pantalla van a salir los números de teléfono donde se puedan dirigir los que quieran hacer esta obra de amor. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Queridos amigos, estamos celebrando los 500 años de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Ha recorrido 143 países. Aquí, en la Argentina, ha llegado su reliquia, el bastón de Santa Teresa, y nosotros te lo queremos mostrar. Nos encontramos en el convento carmelita de la calle Potosí y me acompaña el padre Antonio González, que vino desde España en esta celebración de los 500 años de Santa Teresa de Ávila. ¿Qué tal, padre Antonio? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Padre Antonio, ¿nos puede contar un poco cómo es esto de ir con un bastón reliquia por el mundo? Bien, pues precisamente la idea era, celebrando los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, ponernos en camino con algo de ella para, digamos, Santa Teresa sí se hace presente visita pues a sus hijas y sus hijos, las carmelitas y los carmelitas descalzos, también el Carmelo Seglar y tanta gente en el mundo que quiere a Santa Teresa y se inspira en ella. Esa es así como muy en breve. Vamos a pasar por 30 países. Argentina es el cuarto, luego iremos a Chile, Colombia, etcétera. Padre, ¿cuáles fueron los países que ya estuvo este bastón reliquia?
Hemos estado en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, antes de llegar a venir aquí. ¿Qué nos puede decir en una palabra de cómo lo tomó Brasil, cómo lo tomó Paraguay, cómo lo tomó Uruguay y después, por supuesto, Argentina? Bueno, pues en todos los lugares está siendo muy bonito, está siendo incluso sorprendente la acogida que encontramos, las celebraciones que se están haciendo, tanto por parte de las monjas, seglares, obispos que también se acercan a presidir algunas de estas celebraciones. Está siendo muy hermoso. De acá, usted dijo que se iba a... Ahora vamos al Carmelo, que está en la calle Amenábar. Mañana vamos a Córdoba y Altagracia y después ya pasamos a Chile. Visitaremos el santuario donde está Santa Teresa de Jesús de los Andes. Luego ya pasaremos también a Colombia, México y continuaremos. Padre Antonio, un mensaje para todos los que nos están escuchando sobre Santa Teresa y una bendición. Bueno, pues Santa Teresa nos sigue invitando a descubrir el mundo de la interioridad, a recorrer el camino de la oración como amistad con Dios. Pues le pido a ella que nos ayude a encontrar y a recorrer esos caminos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a recorrerlos como lo recorrió ella. Muchas gracias, Padre Antonio. Que Dios lo bendiga y que puedan seguir recorriendo este camino, como lo hizo Santa Teresa la Andariega, que iba caminando con ese bastón, abriendo nuevos conventos. Muchísimas gracias por este inmenso regalo que trajeron desde España. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Nos encontramos en el convento San José, el primer convento carmelita en la Argentina, y me acompaña el señor Walter Dayoya Criado, vicecónsul de España. ¿Qué tal, señor Walter? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias a ti por estar aquí presente en este día para todos nosotros tan importante como es la visita del bastón de la Santa Madre. Usted es el presidente de esta comisión del centenario del nacimiento de Santa Teresa. ¿Qué nos puede contar cómo comenzó todo este jubileo y cuáles son las celebraciones que se van a realizar? Bien, como bien dices, mira, se ha constituido, tú sabes, hace algunos años en una comisión mundial que tiene sede en Ávila y que tiene su presidente, es el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio Martínez. Él me incorporó a esa comisión en la parte de cultura y me encomendó la tarea de ponerme en contacto con la Orden aquí en Argentina para formar una comisión, si bien la Orden ya lleva adelante una tarea pastoral, una comisión de celebraciones como están surgiendo en muchos países del mundo. Entonces, a principio de este año, en contacto con el padre delegado general, que es el padre Ureta de los Carmelitas Descalzos, hemos constituido la Comisión Argentina de Homenaje al Quinto Centenario.
que está representada por gente toda muy importante. El menos importante soy yo, ¿no? Por eso me han puesto a dirigir y al que soy el que tengo quizá bastante responsabilidad, pero digo muy importante porque está representada la Academia Argentina de la Historia, perdón, la Academia Nacional de la Historia, la Academia Argentina de Letras, la Fundación para la Historia de España, la Consejería de Cultura de la Embajada de España, la Comisión de Historia Eclesiástica Argentina y un largo etcétera, y además con miembros de muchas de las provincias también del interior, por lo cual no queremos que esta acción se reduzca a un trabajo solamente en Buenos Aires, ¿no? Sino que sea justamente una comisión de alcance nacional, ¿no? Con actividades que están surgiendo ya y se están realizando ya paralelamente en todo el país. Sería largo contarte todo. Sí puedo decirte que el año teresiano, tú sabes que comenzó el 15 de octubre. Y entonces pensamos la comisión, que sería interesante y además correspondía que el inicio del año oficial, la ceremonia, no fuera en Buenos Aires, sino que la ceremonia oficial fuera en Córdoba, no en el convento de las Madres Carmelitas de Córdoba, porque fue el primer convento de Argentina, pero además uno de los primeros de América del Sur, el primero del Ecuador hacia el sur, de 1628. Y fue una ceremonia, bueno, varias ceremonias, pero entre otras cosas salió la primera imagen de la Santa que llegó a Argentina en el año 1600 y algo, salió por primera vez de la clausura en una procesión. Ese año, ahora el 15 de octubre, en la ciudad de Córdoba. Hicimos allí la apertura del año. A partir de ahora, en Buenos Aires, la gran apertura, podemos decir, es la visita del bastón, ¿no? Hemos aprovechado esto. Y a partir de ahora, como dice la Santa, es tiempo de caminar. Entonces tenemos muchas cosas que hacer y estamos haciendo. O sea, brevemente te cuento, así a grandes rasgos, lo proyectado, ¿verdad? Tenemos proyectada una obra de teatro, un monólogo que se está por Mariano Moro, un autor y director muy importante, que se estrenará el año que viene en marzo. También se está escribiendo una misa que se estrenará el día del nacimiento de la Santa, para coro y órgano especialmente. Que es el 28 de marzo, ¿no? 28 de marzo, en la catedral, suponemos, será la gran celebración litúrgica, ¿no? Ese día por la mañana, suponemos. Luego hay unas 4 exposiciones itinerantes que nos han mandado de Ávila, que van a recorrer la ciudad y el país. También tenemos títeres, la titiritera Mónica Gómez, que es una maravilla, además muy didáctica para niños y para adultos. En distintos lugares del país va a representar sus obras sobre Teresa. También va a haber concursos para jóvenes, para adultos, de poesía, de prosa, de ensayo histórico. Todos los meses va a haber una conferencia en la Academia Argentina de Letras, no por distintas personas. Va a haber conciertos, ya de hecho ha habido algunos. Y luego tenemos, así como plato fuerte, la visita durante todo el mes de marzo del padre Maximiliano Herraiz, que es uno de los principales teresianistas del mundo, y yo me atrevo a decir quizá el mejor comunicador sobre Teresa, ¿no? Viene de España y va a estar todo el mes de marzo en Argentina a disposición de la Comisión del Quinto Centenario de las comunidades religiosas. Va a haber unas actividades en la UCA, un congreso, y luego también en agosto va a haber un congreso sobre algo así como mística y estética, con especialistas de Europa y Argentina. O sea que va a haber muchas. Te estoy diciendo esto así un poco a la ligera, ¿no? Porque es tanto y tan amplio el programa. Seguro, ya nos vamos a enterar. Va a ser un año muy andariego, como lo fue Santa Teresa de Ávila, andariega ella. Muchísimas gracias y nos vamos a mantener en el tanto para nuestros televidentes, poder decirles por dónde va a ir toda esa celebración. Eso, y sobre todo que todo esto, lleno de tantas fiestas y tantas celebraciones y tantos acontecimientos, nos lleve a poner el corazón en el mensaje de Teresa, ¿no? En tener una amistad más profunda con Dios a solas, con quien sabemos que nos ama, como ella nos decía. Gracias. El
tema que vamos a abarcar hoy, autoridad y límites. Un tema que nos involucra a todos. Venimos tocando temas de mucha importancia y de la actualidad. Me acompaña como siempre el licenciado Diego Barrios Neme. ¿Qué tal, licenciado? Un gusto que esté nuevamente con nosotros. Un gusto es mío y bueno, también compartirlo con todos los televidentes. Bien. Y bueno, este tema que tenemos que tocar, porque es un tema de la actualidad, de autoridad y límites, con respecto a lo que está pasando últimamente. A veces nosotros entendemos autoridad como si fuera que, bueno, que doy una orden y me tienen que hacer caso, hay que acatarla y demás. En cambio, la palabra autoridad verdadera, su verdadera noción que tiene toda una fuerza, ¿no? La fuerza de promover, de ayudar a crecer, de hacer que sea algo mejor, ¿no? Algo que estaba en un estado sea algo mejor. Y por eso autoridad y ejemplo, ser ejemplo, están muy ligados. Claro. Acá lo que vemos justamente es la falta de un buen ejemplo de padres, y por eso decimos que falta autoridad y por lo tanto faltan límites, porque el buen ejemplo va acompañado también por de saber decir, porque autoridad también no es solo decir que no, sino es también decir que sí. Exacto, exacto. Sí a esto, no a esto. Alguien que ha recorrido la vida, que sabe un poco más y que tiene la responsabilidad. Y decir por qué no y por qué sí. ¿No es cierto? Porque no por un capricho decir no, sino dar sus razones. Porque estamos con el tema de, claro, porque yo lo digo. Tenés que hacer esto porque yo lo digo. Y no hay peor cosa para un hijo o un alumno, porque también esto, la falta de autoridad no es solo con la familia, se da en la escuela. Están desdibujados los roles y está desdibujada la autoridad tanto en la familia como en la escuela. Yo pienso que parte de la culpa también, en muchos casos, la tiene la familia en desdibujar a la escuela. Porque en cosas mínimas, por ejemplo, el chico viene con una mala nota y quiere ir y atacar al docente porque le puso una mala nota y nunca ver por qué tiene la mala nota. Quizás no estudió. Entonces ya ahí se desdibuja al docente, a la autoridad que tiene que tener la escuela con el chico. No, pero también pasa lo otro. Se saca 9 un chico. Sí. ¿Qué pasa? Vienen a decir las madres, los padres, ¿por qué no le puso el 10? Eso pasa mucho. ¿Y por qué pasa esto? Hay una proyección de los padres, de las frustraciones o anhelos de realización de los papás hacia los hijos. Dicho, digamos, de otro modo, creen que ese 9, ese 10 o esa nota es para ellos. Es para ellos. Que también es cierto, tienen mucho que ver, porque son ellos los que se pasan horas buscando en internet, recortando cosas, haciendo los resúmenes. Por eso que también, pero hay un corrimiento de roles. Hay un corrimiento, hay un problema muy grande en cuanto a que nadie sabe qué es lo que es ser padre, qué es lo que es ser madre. Y de responsabilidad, creo, ¿no? Hacerle al hijo tomar la responsabilidad que debe. Si debe, en un ejemplo, entregar un trabajo, tiene que tomar la responsabilidad él de entregar ese trabajo. Exacto, y asumir las consecuencias. Exacto. Porque ahí está el tema también. ¿Qué pasa? Vos sabés que en psicología hay todo en los primeros años de vida de los chicos son muy importantes. O sea, son muy importantes porque determinan muchas cosas del futuro. Sobre todo los primeros 5 años de vida son claves para entender lo que va a ser después el sustrato de la personalidad de alguien. ¿Y qué pasa? ¿Vieron los chicos más o menos cuando cumplen 1 año y medio, 2? Sí. Están en una etapa en la que todavía no distinguen, se llama el narcisismo infantil, ¿sí? En psicología. ¿Y qué pasa? Empiezan a decir, esto es mío, esto es mío. Vos lo recordarás como mamá, y ustedes también en casa. Esto es mío. No hay una distinción entre personas y cosas. Todo es de él. Y es como que esa etapa de ese narcisismo se ha prolongado y se ha eternizado en los chicos. Porque no se le ha enseñado desde chico a compartir o a hacerle ver que no es solo de él. Y que no es solo él el Exacto. centro del universo. Porque los chicos creen que son el centro del universo. Entonces tenés papás que se junta esto, por un lado, este narcisismo infantil por un lado, y el problema de la culpa de los papás y sobre todo de las mamás, porque en esto hay que ver, hay datos estadísticos que yo estuve estudiando, en lo que, claro, aumentó la incidencia del trabajo femenino. El 60% de las mamás, tanto en provincia como en capital, trabajan.
no están en casa, es decir, no está papá, no está mamá. Entonces esa culpa las hace permisivas en un montón de cosas que no deberían de ser. Exactamente, confluye en esto. Y justamente al desdibujar la autoridad de la escuela por todo esto, el chico no tiene ni autoridad en la escuela ni autoridad en la casa. Exacto. Eso hay que replanteárselo, porque le estamos haciendo un daño en definitiva a ellos. Porque los chicos necesitan, hablando de autoridad, y necesitan límites. La sana autoridad, ¿sí? ¿Cómo se ejerce una sana autoridad? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logra entre estos opuestos que hay entre autoritarismo y permisivismo? ¿Cómo construir una autoridad que realmente nos haga bien, digamos, les haga bien a los chicos y nos haga bien a nosotros ejercerla? Y usted, licenciado, como educador, ¿cómo deberíamos hacerlo? Miren, yo creo que es muy importante volver a la noción de autoridad democrática, ¿sí? ¿Qué significa esto? Construir espacios de consenso donde se den determinadas pautas, pero también hacer que esas pautas se cumplan, ¿no? Aprender a no dar dobles mensajes, aprender a ponerse de acuerdo. Es muy difícil el tema de los acuerdos. Sí. Hay muchos padres que están separados, hay también como una especie de divorcio entre la familia y la escuela que hace que esto también... Hay faltas de acuerdo, y acá los adultos, todos, y esto ya tiene que ser de la sociedad toda, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos para nuestros chicos en el futuro y dejar de lado ciertas cuestiones más personales para buscar el bien de ellos, porque justamente venimos hablando de temas muy serios donde algo está pasando y algo está fallando. Estamos fallando como sociedad. Fallando como sociedad, y la agresividad que se ve en los jóvenes, en todos los aspectos, se ve una agresividad. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a esto? Porque ellos están llamando la atención, porque están reclamando un límite, están reclamando una atención, un límite que no lo tienen y que lo piden a gritos. Esta manifestación hay muchas personas que la verdad es que se han horrorizado, y está muy bien porque bueno, nosotros también como católicos nos sentimos muy agraviados por lo que pasó, ¿no? Sí. En San Ignacio, al margen de este otro tema. Son dos cosas distintas que se complementan. Pero ¿qué pasa? Pienso yo que también tiene que ser un motivo de reflexión. De reflexión a los padres, porque muchos padres, perdón que lo interrumpa, ¿no es cierto?, con el tema de la religión o en qué hacerles creer a los hijos, los mandan a una escuela católica, pero les dejan elegir. Hay muchos padres que son así, que quizás les dicen, quiero que crezca, y después, si él se quiere bautizar, que se bautice, si él se quiere tomar la comunión, que la tome, pero lo dejan libres para que lo decidan ellos. Eso no es marcarle un camino tampoco. No, como otras tantas cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas más elementales como son los valores, ¿sí? Que están, digamos, en el primer sustrato de la educación, y es justamente esto, porque el padre, la mamá, no quiere tomarse el trabajo, ¿sí? de pasar por el malo de la película. Ese es el problema. Claro. Es un costo, tener autoridad tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo afectivo, si se quiere, el costo afectivo de justamente de muchas veces tener que renegar o ponerse mal, o el costo afectivo de sentir que sos el logro de la película. Y ese costo, lamentablemente, hay muchos papás y mamás que no lo quieren asumir, pero no saben que las consecuencias son nefastas. Están aumentando los embarazos de adolescentes, que está mal, pero no porque haya una cuestión simplemente moral, está mal porque se pierden la vida. Se pierden de vivir la vida como debe ser vivida, sin quemar etapas. Edad. Se queman su vida con la droga, como veíamos en el programa pasado. Queman su vida también en el no valorar al otro, por eso es un objeto de ataque, bullying. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas problemáticas, no son invento nuestro, ni invento de los libros. Ustedes lo ven en sus casas. Y que van creciendo día a día. Y ya llegamos a límites como ser atacar una iglesia en pleno siglo XXI. Es una cosa que no se entiende. No se entiende, y esa agresión. Pero, ¿viste, Adriana, los mensajes? ¿Pudiste leer alguno de los mensajes que escribieron en el... Claro. Sí.
terrible. Digo, ¿por qué se llega a ese odio? ¿Por qué tienen ese odio? Y es eso, falta de amor en el fondo, falta de amor, falta de atención, falta de compromiso con el crecimiento de ellos. Falta de respeto por todo, porque el respeto mínimo que deberían tener hacia Dios, hacia la iglesia, no tienen ese respeto ya de tan jóvenes. Esos chicos cuando crecen, si no tienen un límite, una autoridad, ¿qué va a hacer de ellos? No, terrible lo que les espera, porque si no han conocido lo que es un límite con gente que te quiere, porque ¿qué pasa con el límite? El límite en la vida somos finitos, somos limitados y tenemos gente que nos va a limitar todo el tiempo. Entonces imagínate vos si la familia, que es el primer ámbito de amor y de afecto que un chico tiene, donde se deben poner límites y donde esos límites deben ser vividos con amor, es decir, yo hago esto y te pido esto y te digo que no a esto porque te quiero. Si a él no le llega este mensaje, imagínate el día de mañana, cuando tengas jefes, ¿sí? En el trabajo, cuando tenga una sociedad, cuando otros te quieran poner límite, ¿qué resistencia a la frustración tenés? Claro. Porque acá está el tema, convivir con la frustración, porque siempre después de un límite hay un espacio de frustración que es un espacio de aprendizaje, que en un ámbito de amor como es la familia o la escuela, es un momento de aprendizaje muy bueno. Ahora imagínate hacer eso en otro ámbito. En otro ámbito, exacto. Igualmente se le había hecho una nota, no sé si la había licenciada, a una de las chicas del colegio, que le preguntaron por la agresión que hicieron, y ella contestó, acá mandamos nosotros. Claro, imagínate, se autoconstituyeron en principio de autoridad, malentendido porque justamente ¿de dónde viene esto? Yo creo que es clarísimo de dónde viene. Tenemos una herida como país muy grande, nuestra historia. Después de esto lo vemos en educación también, en la historia de la educación argentina, justamente hay un quiebre muy grande después de la dictadura militar. ¿Qué pasa? Claro, cualquier signo de límite, el otro lo toma como un acto fascista, un acto de autoritarismo, y la verdad que hemos pasado al otro extremo, ¿sí? Que es el extremo del permisivismo, del laissez-faire, que dejar hacer, y estos chicos están en eso. Los padres de estos chicos son de esa generación. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Como se preguntará el televidente, quizás alguno de esos chicos quizás esté escuchando el programa o no, ni siquiera lo escucharía porque no le interesa. ¿Cómo pararlos ya a esta altura? Porque para ellos está bien lo que hicieron. ¿Cómo arreglarlos? ¿Cómo hacer ahora? No sé si está bien, porque justamente lo que estamos haciendo ahora es lo correcto, lo que se está haciendo en los medios es lo correcto, lo que se está haciendo en la escuela, que seguramente reflexionar sobre esto es lo correcto, porque hay algo que ya siempre lo indico, hay algo que es mucho peor que una acción, es la omisión. Y como dicen, hay veces que las acciones, no es tan malas las acciones de los malos como el silencio de los buenos. Uno no se considera nada, por supuesto, pero digo, en esta frase, ¿qué quiere decir? Que cuando uno ve cosas negativas, había muchos papás ahí del colegio y alumnos del colegio nacional. Estamos poniendo este ejemplo, pero puede ser cualquiera. Tocamos este tema porque pasó ahora en la actualidad, pero ¿qué pasa? Es que no estaban de acuerdo con esto. ¿Vos los escuchaste? ¿Se los vio? O sea, es muy tibia la reacción que tienen. Entonces son unos cuantos que toman estas medidas, hacen más ruido, cruzan ciertos límites y no se ponen de manifiesto otras cosas. Acá tenía que haber todos los papás. Todos los papás de la escuela, son muchos. Gracias a Dios se está escuchando esas voces ahora y digamos, hubo una reprobación total de la sociedad hacia esto, tanto de católicos como de no católicos. Creo que el límite ya se venían haciendo estas cosas, pero creo que lo de San Ignacio marcó un límite, un llamado más de atención. ¿Por qué? Y que nos hizo reflexionar sobre lo otro, porque todos los colegios se vienen dando. Ahora yo vuelvo a la solución, ¿sí? La autoridad democrática, una autoridad donde se escuchen todas las voces. O sea, vamos a ponernos en cosas concretas. Yo soy papá, mamá, ¿sí? Yo tengo que hablar con ellos y ponernos de acuerdo en algunas cosas, con sencillez, con enunciados muy cortos. Bueno, acá tal horario, eso yo siempre se lo digo a mis hermanas y a muchas mamás, acá tal horario se estudia,
porque eso es lo único que vos tenés que hacer. Exacto. Tengas o no tengas tareas, después de volver a la escuela, te bañás, tomás la merienda o lo que fuere, o el desayuno al revés a la mañana, y a tal horario, y hasta tal horario acá se estudia. Llueve, truene, lo que sea. Eso es, te pones de acuerdo. ¿Sí querés? ¿Estás de acuerdo? Sí. Obviamente no te queda otra que decir que sí. Y que te quede claro también qué es lo que, cuál va a ser, digamos, acá hay que acudir también a premios, y no vamos a llamar castigo porque no se llaman, pero también digamos, a cosas que no, digamos, a no premios. A no premios. A premios claro. y no premios, lo pongamos en esas categorías. ¿Y qué pasa? El no premio tiene que ser algo que realmente a él le toque. Claro, el no premio es no dejar una salida. El no premio es tuyo que no va a ir a la escuela, claro, el chico chocho. Claro, el no premio es no vas al baile que pensabas ir, el no premio son cosas para que les duela y puedan hacerlo. Puedan tener ese espacio de una sana frustración, que se llama, porque hay frustraciones enfermizas y sanas frustraciones. Donde ellos puedan y que se cumpla, porque si vos decís esto, y después venir, bueno, pobre, te da lástima lo que fuere. Es un círculo de no acabar y siempre. Yo te digo, papá, mamá, el límite que no le pongas vos se lo va a poner con mucha crueldad otro en la vida, con mucha crueldad, y quizás no va a resistir, y ahí es donde viene la droga, viene un montón de cosas. Y por otro lado, ligado a eso, la escuela, la construcción de la autoridad democrática en la escuela. Y creo, como mencioné antes, que los padres tenemos que ayudar a que los chicos respeten la autoridad sana de la escuela, totalmente. ¿no es cierto? No excedida, no estamos hablando de una autoridad que vemos que están agrediendo al chico, no estamos hablando de esos extremos. La autoridad sana que debe de ejercer la escuela, los padres tienen que permitirla, porque muchas veces sucede, y yo conozco casos que no permiten la autoridad, tanto en una nota, tanto en un reto porque se ha portado mal, van y atacan al docente o a la escuela. No, ¿sabes lo que es lo peor del ataque? Que es casi público o comentado con los chicos. Sí. O sea, se ponen, ¿qué pasa? Yo lo nombré en el programa anterior. La falta de asimetría, yo insisto con estas palabras que parecen complicadas, pero es bueno incorporar palabras nuevas. Sí, tenemos siempre que sumar para arriba. Porque esto es importante entender, para ejercer la autoridad tengo que tener en cuenta la asimetría, es decir, el lugar que ocupa cada uno en la vida, ¿sí? Entonces, en la autoridad siempre hay alguien que está, digamos, en un lugar y hay otro que está en otro lugar, que son los hijos, los chicos, que son los que tienen que seguir a la persona que tiene autoridad. Entonces yo no me puedo poner en el mismo nivel de los chicos. Entonces contarles a ellos como una hazaña, no fui a hablar con la maestra, le dije de todo. Es lo que sucede lamentablemente. Claro, Adriana, yo si tengo un problema, ¿qué tengo que hacer con un docente? Porque el problema es tener desacuerdos, podemos llegar a tener, pero los tengo que hablar en privado. Exacto. Y decirle, mirá, señorita, tanto, a la directora, director, mirá, yo no estoy de acuerdo con esto que se hizo, o sí estoy de acuerdo, entonces él tendrá que ponerse también de acuerdo con vos en explicarte el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pero todo esto tiene que ser hecho entre adultos, a puertas, digamos, cerradas, donde los chicos no entren. Porque esto es lo mismo que en el caso de los papás separados. No hay acuerdo, entonces van con uno y después van con el otro y dice lo otro. Le dice y el chico hace lo que quiere. Hace lo que quiere, ninguna de las dos cosas. Acuerdos, sucede. hay que construir acuerdos. Diálogo. Yo creo que tiene que haber diálogo, que falta diálogo, ¿no? Lo voy a interrumpir, licenciado, porque tenemos una nota y nos vamos a quedar sin tiempo con la vicedirectora de la Escuela Santa Faz, que nos va a hablar sobre este tema. Gracias, Adriana. Me acompaña Nora Nogueira, vicedirectora del Colegio Santa Faz de la Escuela Primaria. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro mucho. Nora, ¿cómo se previene la violencia en los alumnos desde chiquitos, no? Bueno, qué tema, ¿no? Es una problemática actual, es algo que nos preocupa mucho como directoras de los establecimientos, creo que a todas. En última reunión con inspectores fue el tema del día.
se habló mucho de eso. Desde el ministerio se está dando, o sea, está haciéndose mucho hincapié en progresar en cuanto a esto, ¿no? Son muchos los conflictos que se observan desde las familias. En realidad, si vos ves a un chico, es un fiel reflejo de lo que está pasando en las casas. Entonces, ¿cómo hacer para revertir todas estas situaciones conflictivas que nos llegan a las escuelas? En primer lugar, nosotros le damos mucha importancia al diálogo. El tema es escuchar, saber bien de dónde vienen los conflictos, conocer a las familias, pero ese tema no es fácil. O sea, ¿cómo hacer para llegar a las casas? En este caso, como nos es tan difícil, la idea que nos planteamos en una reunión, justamente hace poquito fue una jornada, es ver de hacer llegar a los padres a la escuela. La última jornada que hicimos, que fue en realidad desde el ministerio, la propuesta era que los padres lleguen al colegio para participar, para hablar sobre el tema, para hablar sobre la agresión en general, sobre la participación de los chicos y de los padres en el establecimiento y cómo mejorar las relaciones entre nosotros. Así que fue muy productiva. Una de las cosas fue esa, ¿no? La llegada y la escucha, la participación y a través del diálogo llegar a sacar conclusiones. ¿Y participaron muchos padres o vinieron todos los padres que se esperaban ustedes o faltaron? Es un tema y es bueno. La participación, si bien no fue la esperada, fue interesante porque los pocos que vinieron, o sea, se llegó a un diálogo y hablaron en relación al tema de violencia y también nos contaron lo que opinan los demás padres, porque ellos se comunican en realidad. Y es una problemática actual, el tema de la violencia es una problemática actual. Y acá en la escuela estamos hablando de la problemática en los recreos especialmente, que siempre trae algún conflicto de algún chico lastimado. Lo que se plantea es esto, ¿por qué la agresión? Porque sí, porque uno me miró mal o porque me empujó un poquito y a veces sin querer se llega a devolver de la misma forma. Entonces, bueno, se cuestionó el tema ese de no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Desde la catequesis, acá en la escuela se está trabajando mucho ese tema también. Se ve falta de diálogo en las familias y me parece que ese es un punto fundamental. Sí. Falta de diálogos entre padres claro e hijos. Sí, porque los padres trabajan mucho y el tiempo que están juntos pienso que dialogan con el televisor. Una de las cosas que debería apagarse cuando se está en familia, ¿no? El diálogo. Claro, otro tema es la computadora, que ocupa mucho tiempo también en las familias. Es otro personaje más, digo yo, de las familias. Pero el poco tiempo, eso hablábamos con los padres, que el poco tiempo que tienen para dedicarle, que sea un tiempo productivo, aunque sea 1 hora por día, porque a veces hay padres, acá se ve la realidad que es padres que trabajan todo el día. Y ahora también es la problemática que trabajan las mamás y papás trabajando, y bueno, el tiempo que les queda, aunque sea esa hora que les queda, que los dediquen a sus hijos, a la escucha, al diálogo, a ver qué está pasando, por qué estás triste, por qué no, qué te está pasando en la escuela. Lo que les planteamos siempre es mirarle un poco más las cosas que hacen, ya sea desde los cuadernos, las carpetas, y estar con ellos. Así que eso es uno de los pasos, digamos, para el camino de mejorar todo lo que es la violencia y la violencia en la escuela. Seguro. Don Bosco, que es maestro y padre de los jóvenes, ¿no? Él siempre decía que la educación es una cosa del corazón y que debía siempre escucharse a los alumnos y tratarlos realmente con amor, ¿no? El amor transmitido desde lo que es el amor hacia Jesús en esta escuela que se inculca todos los días, y el amor hacia el otro, el respeto por el otro, el no hacer siempre, pensar siempre en no hacer lo que no querés que te hagan. Esa sería la base y el fundamento de todo. Y sobre todo el diálogo familiar, el diálogo familiar y también el diálogo con la escuela. Siempre les hablamos a los padres, no hablar afuera de la escuela, sino que hablar adentro, porque esto es una escuela, pienso como todas tendrían que ser, una escuela de puertas abiertas para escuchar y para escuchar de esta manera también a los chicos,
¿sí? Y bueno, por otra parte no es todo color de rosas, porque se sabe, es una realidad que se está viviendo. Queremos siempre al niño como sujeto de derecho. Obviamente el nene es un sujeto de derecho, pero también, siempre hablamos de esto, tiene obligaciones, y esas obligaciones son las que los papás, como institución, la familia, tiene que fijar. Si no tienen límites desde la casa, no vamos a poder ponerlos nosotros. Entonces yo creo que la clave está ahí, en saber poner el límite, desde el amor, desde el diálogo, desde la escucha. Si el límite está en la casa, obviamente nos va a ser mucho más fácil a nosotras. Me gustaría un mensaje final para ir cerrando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en el día de hoy hemos hablado de autoridad y límites. Qué tema, ¿no? Es un tema que nos involucra de lleno porque todos más o menos, en algún lugar o en otro, ejercemos esta autoridad. Yo los quiero invitar a todos los televidentes a que pensemos, sobre todo, qué ejemplo estamos dando en el ámbito en el que nos movemos, sea en la familia, en la escuela, en la sociedad. La autoridad es un tema, y sobre los chicos, es un tema de que nos involucra a todos, no es privativo solamente de quienes ejercen cierto rol, ¿sí? Es un tema de la sociedad en su conjunto, es decir, qué ejemplo estamos dando para la sociedad que viene, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes. Yo los quiero invitar a que con mucha, digamos, entereza abordemos, no tengamos miedo, como siempre les digo, de marcar límites, de poner límites, porque un límite bien puesto en su debido tiempo da un fruto inmenso, y un fruto que nosotros quizás no veamos, pero los chicos siempre se acuerdan, ¿sí?, de las exigencias de papá, de mamá, o del docente que fue más exigente, porque fue el que le supo poner límites. Nunca se van a acordar del que no hizo nada, o del laxo, o del que no nos quiso. Siempre se van a acordar del que más los amó, del que les dio buen ejemplo y del que les supo decir que no. Y se lo van a agradecer con el tiempo, créanmelo. Gracias, licenciado. Y bueno, yo como mamá les quiero dar un mensaje, ¿no? Que los hijos necesitan padres, porque amigos tienen muchos. Entonces, cumplamos el rol de padres, poniendo límites y ejerciendo, como decía el licenciado, la autoridad sana, porque va a ser un bien para ellos en definitiva y a futuro. Así que tomemos conciencia de estos temas que lamentablemente suceden. Y nos tenemos que despedir. Gracias nuevamente, licenciado, por compartir todas las semanas este programa. Amigos de Por Amor a Ti, hemos llegado al final de otro programa y lo hemos hecho con mucho gusto y mucho amor para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan sentido bien. Gracias, porque siempre están allí. Y decirte, como te digo todas las semanas, disfruta de cada día que nos regala el Señor. La vida es hermosa, no te quedes adentro. Salí, disfrutá, mirá el día hermoso que hay, mirá el sol que tenemos cada día, porque así vamos a vivir con más energía y con más ganas. Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, aquí, en Por Amor a Ti. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you. To have been where I have been, lucky to be coming home again.